La primera referencia que di es con respecto al libro de Job. Se conoce como el primer libro que se escribió de la Biblia, de este canon bíblico que ya está cerrado. Yo hablé de una corriente bíblica que ubica el libro de Job entre el año 600 antes de Cristo al 400 antes de Cristo. Ese fue el dato que les mencioné. Pero eso es la crítica de la Biblia, es una crítica bíblica moderna que sitúa a Job en esta época. Pero me faltó nombrarles y citarles la otra crítica de la corriente teológica que es un poco más conservadora y tradicionalista, que se apega más a la tradición judía, que ubica a Job alrededor del año 1500 al 1400 antes de Cristo, y por lo tanto sería el primer libro que se escribió de la Biblia. Siendo de esta manera, entonces, como les hablé, que se sitúa como ese primer libro, incluso antes del Pentateuco, de lo que estamos estudiando de Génesis hasta Deuteronomio. La intención por la cual yo mencioné este aspecto era para referirme a que los israelitas, la única referencia que tenían cuando leían el libro de Génesis era el propio libro de Génesis. No tenían otro libro para interpretar lo que ahí estaba escrito. Por lo tanto, cuando se hace referencia a los hijos de Dios, desde el contexto que nos habla o que indica Génesis, ellos tenían que irse a lo próximo que estaban leyendo. Y era lo que hablaban el capítulo 4, al final del capítulo 4, y el capítulo 5 de las dos descendencias de Caín y de Set. Por lo tanto, las hijas de Set las hijas de los hombres iban a ser las hijas o descendientes de Caín, y los hijos de Dios iban a ser los hijos o descendientes de Set. Pero si usted quiere interpretarlo de la manera en la que también se interpreta que los hijos de Dios son esos ángeles caídos o demonios que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, puede interpretarlo de esa manera y no vamos a dejar de ser amigos por esa situación. Y es una línea que es bastante respaldada y tiene tesis que son muy fuertes, redactadas por hombres de Dios muy reconocidos a lo largo y ancho del mundo. Pero incluso esa interpretación o esa línea que lleva a vincular los hijos de Dios con esos ángeles caídos que tuvieron relaciones con mujeres, vincula la teoría de la brecha que hablamos en Génesis capítulo 1, que hay un lapso, muchos hablan o algunos hablan, un lapso entre el versículo 1 y el versículo 2 de la teoría de la brecha, que algo sucedió, que ahí fue donde se dio una batalla universal y cósmica, y por lo tanto dio como hecho o terminó al traste, o dio al traste, perdón, con lo que sucedió con los hijos de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Yo no estoy señalando eso, únicamente estoy enseñando lo que dice el texto, y por lo tanto, así como los israelitas solamente tenían el texto de Génesis para ser leído y estudiado, es el texto que nosotros tenemos que seguir y señalar como tal. La segunda referencia es la que hablé cuando me refería a Enoc, que él caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ahí de ninguna manera buscaba o busco de meritar lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el texto. Porque también Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice que fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque Dios lo traspuso. La mención de Enoc es debido a todo lo que se ha generado alrededor de estos libros apócrifos que llevan su nombre. Y lo que se quería resaltar en esa enseñanza era que esos libros tampoco deberían de tomar en cuenta para interpretar, o mucho menos como referencia para aprender lo que dice Génesis en el texto que ha sido inspirado por Dios, porque esos libros apócrifos no tienen ninguna inspiración por parte del Espíritu Santo. Y por lo tanto, resaltar la figura de Enoc en el Antiguo Testamento, que es una referencia del cristiano y del creyente a la luz del Nuevo Testamento. Aquellas personas que reconocen a Dios en su camino, aquellas personas que caminan en relación íntima con Dios, Dios es el que se va a encargar de ellos después de la muerte.
Dios es el que va a venir por su pueblo y como dice el apóstol Pablo en las cartas a Tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Lo que busco o buscaba con esta explicación que se dio en esa enseñanza anterior, número 1, era ver la importancia de seguir el texto y aceptar o respetar el contexto mismo de lo que se está estudiando. Y número 2, que nada de las referencias que di con respecto a esos libros y a la historia un poco general que mencioné, opacar el mensaje final que Dios es el que juzga el pecado. Solo Dios juzga el pecado. Que el pecado incluso alcanza a aquellos que pueden ser más justos en la relación horizontal entre unos y otros. Y que Dios en medio de todo ese problema del pecado sigue mostrando su gloria, su gracia y su misericordia, perdonando y escogiendo a personas como justas. Entonces, digo esto y aclaro esto por los aspectos que se mencionaron anteriormente. Y sé que tal vez algunos de ustedes pudieron haber quedado con alguna espinita o con alguna duda. Pero yo le pido al Espíritu Santo que así, conforme va trabajando en mi vida, vaya trabajando en la vida de cada uno de ustedes y nos enseñe y nos guíe a trazar correctamente la Escritura sin alterar lo que en ella está escrito. Y siendo humildes también para aprender de lo que la palabra de Dios nos habla. Porque así como el Espíritu Santo inspiró esa palabra de Dios, así ese mismo Espíritu Santo está hoy en nuestras vidas y es el que nos va a ir mostrando y es el que nos va a ir guiando y es el que nos va a ir corrigiendo para aprender y conocer todo lo que se debe conocer con respecto a nuestro Dios Todopoderoso. La enseñanza que tenemos el día de hoy tiene como título el Dios soberano que trae juicio y hace justicia. El Dios soberano que trae juicio y hace justicia. Cuando nosotros echamos un vistazo hacia atrás en nuestras vidas, tal vez nos sentamos un sábado o un domingo en la tarde tomando café o almorzando y empezamos a hacer un repaso de lo que hemos vivido, de cómo ha sido nuestra experiencia acá en la tierra. Somos muy propensos a enfocarnos y a ver toda la maldad y todo el pecado que ha estado presente en nuestras vidas. Y es normal porque somos seres imperfectos. Somos seres que tienen un problema en sí mismos. Todos tenemos un problema. El problema que ha degenerado nuestras vidas. Y ese problema se llama pecado. Pero cuando hacemos ese repaso y volvemos a ver atrás, muy pocas veces nos pasa de que podemos ver la gracia de Dios mostrada en todos estos años que nos ha permitido el vivir. Se nos olvida también en ese repaso que hacemos de nuestros años, cuando recordamos de lo misericordioso que Él ha estado siendo con nosotros y de que en medio de nuestros pecados, en medio de nuestro barrial humano, en nuestro charco, que muchas veces nos volvemos al lodo, Él sigue siendo bueno y sigue siendo perfecto. Sigue siendo amoroso, bondadoso y misericordioso en nuestras vidas. La gracia de Dios, hermanos, está presente a lo largo de nuestros días y años. Tanto así, hermanos, que la gracia de Dios es tan real y tan convincente en nuestras vidas, que usted tiene que acordarse que fue Él mismo que llegó a buscarlo a usted, que fue Él mismo el que llegó a sacarlo del barrial y del pecado en donde usted estaba. Y que es Él también el que sigue dándole acceso ante el trono de la gracia para que usted tenga ayuda y socorro, para que usted tenga perdón de pecados. Cristo Jesús fue el que hizo que nosotros escucháramos el Evangelio. Cristo Jesús fue el que se presentó delante del Padre
para dar salvación eterna, para dar redención eterna, para dar justificación eterna. Cristo Jesús es el que nos enseña tan grande y tan amplia misericordia y amor y gracia de parte de Dios para con los pecadores. Y que por medio de su evangelio, por medio de su palabra, Él produjo también en nosotros el creer en ese evangelio. Él sembró la semilla. Él hizo también que esa semilla germinara. Por lo tanto, usted y yo hoy confesamos y reconocemos a Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 4, y permítanme leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Una realidad, hermanos, que es indiscutible. No es por lo que usted pueda realizar o lo que haya realizado esta semana estudiando la palabra de Dios, cuánto haya ayunado y cuánto haya orado. No es cuánto sepa de la palabra de Dios, es cuánto hizo Jesucristo por nosotros, que esa gracia nos alcanzó y que esa gracia sigue estando presente en nuestras vidas. Solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Es una realidad, hermanos, que el pecado es un gran problema con el que todos lidiamos. Todos los seres humanos lidiamos con problemas, con pecados, todos. Desde aquella pareja que salió del Edén, que era la única pareja que existía en la tierra, hasta todas las grandes ciudades y urbes que están llenas de personas que conforman la humanidad y que habitan el planeta Tierra, todos tienen el problema del pecado. Pero el sacrificio de Cristo y su redención es mucho más real que nuestra condición pecadora. Porque Él fue quien medió entre el hombre y Dios para hacer las paces y para quitar de en medio el pecado. Su realidad y mi realidad hoy es Cristo Jesús. Su realidad es el perdón en Cristo Jesús. Su realidad es la redención de Cristo Jesús. Su realidad hoy es la justificación en Cristo Jesús. Vamos al texto que nos toca hoy. Voy a tocar algunos pasajes que vimos la semana pasada y otros que no leímos. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 12 va a ser el texto en el que nos vamos a estar basando el día de hoy. Y les voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, por si ven alguna diferencia con respecto a la revisión o traducción que ustedes tienen. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios
y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Este pasaje, cuando nosotros lo leemos y nos detenemos un poquito a verlo, incluso también en algunas otras traducciones como las que le estoy leyendo el día de hoy, vamos a encontrar al autor principal de este libro, que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo vamos a encontrar de una manera tan referenciada y tan importante que de los 8 versículos que nosotros leímos, en 7 de esos versículos se nombra a ese autor principal. Por lo tanto, cuando vemos que se nombra una y otra vez a un personaje, que se nombra un nombre, valga la redundancia, tenemos que enfatizar o buscar el énfasis que quiere hacer el escritor con respecto a ese nombre y con respecto a ese personaje. El autor principal de todo el libro de Génesis sagrado de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, lo vemos reflejado en estos versículos que leímos el día de hoy. Y es al que nosotros debemos de darle la importancia necesaria para no desviar el rumbo del texto ni del relato que ahí se nos muestra. Porque sucede que muchas veces ponemos más énfasis en el personaje secundario o los personajes secundarios como Noé, que en el personaje principal, el creador, el que es el autor principal de toda la historia de la redención. Ese personaje principal que nos muestra el texto que acabamos de leer es Dios, el Señor, Jehová, como lo dicen algunas otras traducciones. Y como los dije, no es solamente el personaje principal de este versículo o de esta sección del capítulo 6 de Génesis, sino que lo va a seguir siendo hasta el final, como el apóstol Juan escribe en Apocalipsis. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Apocalipsis capítulo 21. Este aspecto que vemos reflejado en esta sección del versículo 6, del capítulo 6 de Génesis, es el primer punto que vamos a tocar el día de hoy. Es el punto más relevante y es uno de los puntos más complicados, que cuando nosotros tratamos de asimilarlo humanamente, se nos hacen muchos colochos y se nos hacen muchos enredos en nuestra mente y en nuestro pensamiento. El primer aspecto que veremos el día de hoy, que se ve reflejado en este pasaje, es la soberanía de Dios. El Dios soberano que es visible y que está presente desde el principio de la creación. Punto número 1, la soberanía de Dios. Martyn Lloyd-Jones, un reconocido predicador y pastor galés, muy influyente de la reformación evangélica, de ese movimiento británico del siglo XX, menciona lo siguiente con respecto a la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. La soberanía de Dios es su autoridad absoluta y gobierna sobre todas las cosas. Decir que Dios es soberano es decir que Dios es Dios y que Él, como Dios, hace lo que quiere, cuando Él quiere y siempre como Él quiere. Que Dios es soberano significa que Él es el Señor, que Él es el gobernante, el maestro y el rey. Martyn Lloyd-Jones. Asimilar, hermanos, esta verdad no es fácil. Digerir lo que significa que tenemos un Dios soberano no es fácil. Toma mucho tiempo y únicamente se empieza a creer a medida que usted se meta más en las Escrituras, a medida que usted tome más tiempo para estudiar las Escrituras y no vea este libro como un cuento
y como hazañas de héroes, sino que vea este libro como la historia de la redención que Dios preparó de antemano para el ser humano. Cuando ponemos atención al texto, versículos 5 al 12, a lo que está escrito ahí, a lo que Moisés dejó mencionado, podemos mencionar o podemos ubicar los versículos en donde se nombra al Señor, a Dios, a Jehová. Versículo 5, la primera vez, el Señor vio. Versículo 6, la segunda vez, al Señor le pesó. Versículo 7, la tercera vez, el Señor dijo. Versículo 8, la cuarta vez, ante los ojos del Señor. Versículo 9, la quinta vez, andaba con Dios. Versículo 11, la sexta vez, delante de Dios. Versículo 12, la séptima vez, Dios miró. 7 veces en 8 versículos se menciona a Dios. Pero se menciona como un personaje activo. No como un personaje ahí que nada más está haciendo el relleno, no. Es un personaje activo que está presente en los hechos que se relatan y que no deja pasar por alto lo que está sucediendo. Vean la importancia de la mención de Dios en esa sección. Él está presente en todo lo que está sucediendo y que no se le está escapando nada, no se le está saliendo de control nada a Dios. Nada, absolutamente nada, se le escapa al Dios soberano que usted y yo tenemos. Él, por lo tanto, en esa sección podemos ver que es testigo de la maldad de los hombres. Versículo 5 de Génesis capítulo 6, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y vuelve a decir en el versículo 12 más adelante, Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hay una realidad que nos enseñan estos versículos con respecto a la soberanía de Dios, que también se menciona en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 16, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Si los ojos de Jehová contemplan y miran y están atentos a toda la tierra, es solo para ver aquellos que son buenos. Es solo para ver aquello que es bueno. No. Él ve incluso el pecado y evalúa si el pecado es en gran medida, si es de continuo, si está de continuo presente en la vida de las personas. Y como el Creador, como el que diseñó todo lo que existe y lo hizo con una razón, Él veía su creación, lo vemos en el capítulo 1 de Génesis. Él tenía todo el derecho de ver toda la creación que había realizado. Él podía ver hasta donde él quisiera, contemplar lo que él quisiera, tanto del exterior como del interior. En el capítulo 1 nos muestra una y otra vez esta verdad, la verdad del Dios soberano. Varias veces repite la frase, y vio Dios. Vio Dios todo lo que había hecho, también nos menciona el capítulo 1 de Génesis. Y dice que cuando él lo veía, se regocijaba, lo evaluaba, demostraba su regocijo por lo que había creado. Él lo creaba, él lo evaluaba y también lo aprobaba. Él es el que mira. Dios no solamente ve lo bueno. Recordemos esto, que esté claro. Dios no solamente lo ve a usted los domingos cuando viene con la Biblia a la iglesia, cuando viene a orar y adorar, sino que nos ve también cuando hacemos mal y cuando pecamos. ¿Tiene el derecho Dios de hacerlo? Sí, claro, por supuesto. Porque Dios es el creador, y Él hace lo que quiere con su creación.
Dios no solamente mira lo perfecto, Dios no solamente mira lo agradable, sino que sus ojos contemplan toda la maldad, todo lo que está corrompido, todo lo que está lleno de pecado. Mira todas las intenciones malas y pensamientos malos que tiene el hombre en su mente y en su corazón. Incluso, no solamente mira lo que hay en el interior, sino que también evalúa lo que hay en el interior del hombre y de la mujer. Evalúa el continuo accionar que lo lleva a pecar una y otra vez descontroladamente. El Dios soberano puede hacerlo porque Él es Dios. Tanta es la maldad del hombre que se olvida del ser que lo creó. Se olvida de aquel que lo formó. Se olvida de aquel a quien debía de alabar y agradecer. La maldad del pecado vino a robar la posición que Dios debería tener en el hombre y en la mujer. Ese hombre creado debía apartar un día a la semana para agradecer, para glorificar, para exaltar a Dios, para bendecir su nombre por todo lo que le había dado, por todas las habilidades y capacidades que había dado. Pero su maldad, la maldad del hombre, el pecado del hombre, opacó y desvió la mirada del Creador. Y ahora sus pensamientos, los anhelos del corazón, habían cambiado a satisfacer sus propios deseos carnales, a satisfacer la carne corrompida por el pecado. Entonces ya en ese momento, en ese relato que nos muestra Génesis, Dios ya no era importante. Dios ya no era reconocido como Dios. Dios ya no estaba presente en los caminos del hombre. A Él ya no se le atribuía todo lo que ellos hacían. A Él ya no se le glorificaba por todas las capacidades y habilidades que había dado al hombre, sino que en medio del caminar de esas generaciones, no solamente de Caín, sino también las de Set, la vanidad, el orgullo, la soberbia, era lo que reinaba de tal manera que los hombres actuaban impíamente, eran injustos los unos con los otros y se imponían despiadadamente sobre los demás. Recuerde esto, estamos hablando de miles de años atrás. Cientos de siglos han pasado. Y le pregunto a usted hoy, ¿ha cambiado la humanidad? Somos muy diferentes en el siglo XXI con tanta tecnología e información a aquella generación antediluviana. Somos muy diferentes hoy en el 2026 a ellos. Esta generación antediluviana, nos dice el texto, era mucho la maldad de los hombres en la tierra. ¿Cómo está hoy la tierra? ¿Es diferente hoy en el 2026? El texto también continúa diciendo, toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Ha cambiado la intención del corazón y los pensamientos de solo hacer el mal en el siglo XXI. Dios vio que estaba corrompida, nos dice Génesis. ¿Está hoy en nuestros días corrompida la humanidad también? ¿O somos mejores y más perfectos que esa otra generación? El texto sigue diciendo, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Cómo es la vida de las personas hoy en día? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es la vida de aquellas personas que van a pasear o que sacan tiempo o que van al trabajo, que sacan tiempo para vacacionar? ¿Cómo es la vida de esas personas hoy? ¿Hay corrupción? ¿Hay maldad? ¿Somos mejores nosotros que ellos?
Cuando vemos este tipo de texto, por eso les digo que la referencia que nos hace el texto de estar viendo a un personaje, autor principal, una y otra vez, debemos de ponerle atención para no desviar lo que el texto quiere decirnos, para no desviar lo que el texto quiere enseñar no solamente al pueblo de Israel, sino también a nosotros. Cuando vemos este texto, lo que hacemos es, qué corrompida, qué mala estaba esa generación, cómo eran de odiosos y de rencorosos, de egoístas y orgullosos delante de Dios. Pero se nos olvida que cuando llegamos a la palabra de Dios, estamos llegando como cuando usted va al espejo antes de venir a la iglesia. Estamos olvidando que cuando venimos a la palabra de Dios, vemos un reflejo de lo que es el ser humano en su pecado y corrupción humana. Es muy fácil hablar de lo mala y despiadada y corrompida que era esa generación hace muchos siglos atrás. Y es muy fácil señalar todas las imperfecciones que tenían y todos los pecados que tenían ellos. Pero cambia, mis hermanos, cuando a la luz de la palabra de Dios vemos que el pecado, la maldad y la corrupción sigue haciendo mella en la vida de las personas. Desde los más pequeños hasta los más grandes, desde los más pobres hasta los más ricos del mundo. El pecado sigue dando al traste en la vida de las personas. El apóstol Pablo, lo leímos al principio, lo deja muy claro. Efesios capítulo 2, versículos 2 al 3, en la Nueva Traducción Viviente. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Y ojo, ahí el apóstol Pablo está hablando de algo que es del ser humano, que no es de nadie más. La desobediencia es suya propia. Hágase cargo de esa desobediencia. Hágase responsable de ser desobediencia. Sus muchos pecados son suyos, no se los eche a nadie más. Usted es responsable de esos pecados. Eso dice en el versículo 1, versículo 2. Vivían en pecado. Esa era nuestra realidad. La misma realidad que tenía esa generación que vemos de Caín y de Set, que se mezclaron y empezaron a creer más en sus propias habilidades y se olvidaron de Dios. Así como ellos vivían en pecado, usted y yo vivíamos en pecado, igual que el resto de la gente. Y cuando vivíamos en pecado, obedecíamos al diablo, dice el versículo 2. Obedeciendo al diablo. Versículo 3. Todos, incluso el apóstol Pablo se mete ahí en ese cajón. Todos vivíamos así en el pasado. No se crea más justo que los demás. No se crea más único que los demás. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, vea lo que sucedía con nosotros, hermanos. Éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Lo que pasa en esta generación de Noé, pasa hoy también en el 2026. Pasa en nuestro país, Costa Rica. Pasa en nuestra región, Latinoamérica. Pasa en los otros continentes, en Europa, en Asia, en cualquier otro lugar del mundo. Lo mismo que Dios hacía en esa época, lo sigue haciendo hoy. Dios mira, Dios ve y Dios está contemplando toda la tierra. Dios sigue viendo la maldad del hombre, que es mucha. Así como la veía en aquella generación, la sigue viendo hoy. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo Dios soberano que contempla todo lo que existe y nada se le escapa a Él. Y ahí es donde llegamos a nuestro segundo punto. Al Dios ver todo el pecado, toda la maldad, la corrupción, que el mal estaba presente en sus vidas constantemente y que era lo único en lo que pensaban, como punto número 2, el juicio y la justicia de Dios se debía de dar, debía estar presente, se debía de traer juicio y se debía hacer justicia.
Cito nuevamente la frase que les leí hace un momento del pastor Martin Lloyd-Jones. Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Debido a que la maldad era mucha, debido a que lo único que ellos pensaban era en pecar, en satisfacer sus deseos personales, en buscar a una y a otra mujer. Lo ven en los pasajes que nos habla de la generación de Sed, que empezó a ver a las hijas de los hombres, empezó a generar un deseo descontrolado en sus vidas, y eso desplazó la posición de Dios y se olvidaron de aquel Dios al que debían de seguir alabando y proclamando en sus vidas, con el cual deberían de seguir caminando. Ese corazón estaba absorto de pecado, el corazón de esa generación. Entonces el Dios soberano decide borrar de la superficie de la tierra al hombre creado en el versículo 7. Pero no solamente iba a afectar a la humanidad, sino que también el pecado, las consecuencias de ese pecado y de ese actuar del ser humano se iba a extender a todo lo demás, al ganado, a los reptiles, a las aves del cielo. Incluso la misma tierra iba a sufrir un daño a causa del pecado, que era mucho. Aquella tierra perfecta que generaba el sustento que nos narra Génesis capítulo 1 y capítulo 2 para el hombre, también se había corrompido. Aquellos animales que el hombre debía gobernar, ellos también habían sufrido las consecuencias del pecado. Y por lo tanto, la humanidad y todos los animales, todo lo creado, se había corrompido y se había degenerado. Y todo estaba lleno de violencia. Todo. Estas personas se habían convertido en hijos de ira, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Hijos de ira. Dios determinó que debía traer un juicio por esa maldad, que debía castigar el pecado. Y recuerde muy bien, Dios no se va a quedar sin traer juicio y sin castigar la maldad del ser humano. Dios se va a encargar de eso y lo va a hacer con justicia y lo va a hacer de la manera correcta. El juicio y la disciplina de Dios fue tan severa que raería, nos dice, por lo menos en la Nueva Biblia de las Américas, en esa traducción. Él borraría, se refiere a esa palabra en el original, hacer que desaparezca, exterminar, limpiar, destruir, eliminar. Porque la única solución al pecado es la desaparición de este, limpiarlo por completo y destruirlo en absoluto. Aquel Dios que tomó la decisión de crear todo, también estaba tomando la decisión de eliminar todo, de borrar todo. ¿Y por qué lo hace Dios? ¿Porque es malo? ¿Porque es injusto? ¿Porque es despiadado? No. Dios lo hace porque tiene autoridad absoluta y porque Él gobierna sobre todas las cosas. Y Él, como el Creador, como el que generó todo, como el que hizo todo, decide cuándo hacerlo, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Por eso les digo que asimilar esto y digerir esto no es fácil. Porque empiezan a surgir muchas dudas de por qué Dios hace eso. Qué malo Dios, no tiene compasión, no tiene misericordia. La misericordia de Dios estaba mostrando una y otra vez a lo largo de esos días, de esas generaciones. Habían pasado muchos años. No había pasado una semana en la que el hombre solamente estaba pecando. Habían pasado muchos años en los que ellos continuamente solo pensaban en hacer el mal y estaba presente en sus corazones el pecado. Habían pasado muchos años. Eso también demuestra que el Dios soberano es compasivo y paciente y grande en misericordia. La soberanía de Dios se muestra entonces juzgando la maldad a tal punto que Él puede decidir destruir todo lo que Él mismo había creado. Él podía destruir todo lo que tenía que ver con el pecado. Pero la soberanía de Dios también se muestra haciendo justicia de la manera en la que Él quiere y como Él quiere. Para nosotros tal vez no sea justa la manera
en la que iba a destruir todo y borrar todo, porque tal vez usted como persona que le gustan los animalitos puede decir qué pecado los animalitos, los conejitos, los venaditos, los peces, bueno, los pececitos no porque nadaban, las aves o lo que sea. Qué pecado todos esos animalitos, ¿verdad? Pero Él es el creador y Él es el que domina sobre todo lo que existe y sobre todo lo creado. La justicia de Dios no es para nada, para nada, para nada igual a la justicia que nosotros conocemos como seres humanos. La justicia que Dios dicta sobre el pecado y la maldad es recta y sin falla. Él no se equivoca. Lo que Él hace, lo hace con justicia. Incluso en la manera en la que Dios hace justicia, también cuida y protege a aquellos que Él determina justos. La justicia de Dios, cuando Él viene a juzgar la maldad y el pecado, también protege a aquellos que Él mira justos y que determina como justos. Versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Por qué halló gracia Noé? ¿Porque no tenía pecado? ¿Porque él era perfecto? ¿Porque Noé era especial? No, Noé también era un hombre que cargaba con el pecado. Un hombre que había heredado el pecado de sus antecesores. Vivía en medio de una sociedad llena de pecado. Y así como el pecado había invadido la generación de Caín, así también el pecado invadió la generación de Set. Y vimos que el pecado se desarrolló de una manera catastrófica. Noé también era pecador delante de Dios. Noé también tenía corrupción en su interior, pero fue Dios quien decidió hacer justicia con Noé al verlo con gracia. El versículo 9 nos dice que Noé era un hombre justo, que era perfecto entre sus contemporáneos, que siempre andaba con Dios. Esta indicación que da el versículo 9 se refiere a esa vista o relación horizontal que tenía Noé en esa generación con las demás personas, a cómo podía ser visto entre sus semejantes. Pero la clave de ese pasaje no está en que él mismo era justo, no está en que él era perfecto entre sus contemporáneos. La clave está en ese pasaje, es al final, en que él andaba siempre con Dios. Tenía relación con Dios, lo tenía presente en sus caminos. Lo que no tenían las demás personas a su alrededor, él lo tenía. Aunque tenía pecado, aunque tenía esa naturaleza pecadora, la relación de Noé con Dios era presente y andaba con él todos los días. Nosotros hoy tenemos una perspectiva similar a la que nos narra este pasaje. Vemos a algunas personas más justas que otras, porque nosotros humanamente tenemos una balanza en donde vemos a uno mejores, más buenos, más perfectos que otros. Pero Noé, al igual que sus contemporáneos delante de Dios, era pecador. Noé también tenía pecado. Lo que marcaba la diferencia de Noé es que él tenía relación con Dios, andaba con Dios, lo tenía presente en sus caminos, recordaba a Dios, tenía relación con Él. Y eso entonces lo hacía caminar distinto a las demás personas de su generación y de sus contemporáneos. Y recuerden muy bien esto, no fue lo que Noé hacía, no fue lo que Noé hizo, no fue porque Noé caminaba con Dios que alcanzó la gracia de Dios, no era por lo que él tenía la capacidad de hacer, no era. Fue porque Dios determinó mostrar su gracia a un hombre pecador. Fue Dios que determinó hacer justicia de manera distinta y verlo como una persona justa cuando también era pecador. Como dice el libro de Crónicas en el capítulo 16, versículo 9, la segunda parte, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Tenemos nosotros un corazón perfecto como seres humanos? No. Pero Dios es el que determina vernos como justos delante de Él.
si seguimos manteniendo nuestros caminos en relación con Él. Que no nos olvidemos de tener una relación con Dios todos los días, no solo los domingos, hermanos, no solo cuando usted tenga discipulado, no solo cuando usted vaya a la iglesia. Su relación con Dios es todos los días, en su casa, en su trabajo, de camino al trabajo, cuando va a hacer ejercicio, cuando sale a caminar, cuando anda de compras. Ahí es donde usted tiene relación con Dios. Incluso cuando hemos pecado, tenemos que ir a recurrir de esa relación con Dios y buscarlo a Él y arrepentirnos, y vamos a encontrar perdón. Así como Noé alcanzó gracia, fue visto como justo delante de Dios, nosotros, hermanos, hoy hemos alcanzado esa gracia. Somos hechos justos, pero no la alcanzamos por nuestros propios méritos. No somos hechos justos por nuestros propios méritos. Es por lo que Cristo ha hecho y por lo que Cristo hizo en la cruz. Por el sacrificio perfecto de Jesucristo, solamente Él, hermanos, podía apaciguar toda la ira y la indignación de Dios por el pecado que nosotros teníamos que pagar. Una vez alguien dijo, no recuerdo el nombre, lo único que el ser humano merecía era la condenación eterna y la destrucción eterna. Era la paga del pecado, es lo único que el ser humano merece. Pero delante de Dios, porque Él es soberano, porque Él hace justicia, Él determina, por gracia, hacernos justos por medio de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. No por medio de lo que usted haga, no por medio de las capacidades que nosotros tenemos. Por el sacrificio perfecto, solamente Cristo pudo apaciguar la ira e indignación de Dios por el pecado. Le recuerdo las palabras del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso en la Nueva Traducción Viviente, del versículo 4 al versículo 5 del capítulo 2. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. ¿Cómo podemos explicar esto? Solamente podemos creerlo y recibirlo por amor. Vivimos en medio de una generación que está descontrolada. Una generación que también busca satisfacer sus propios deseos y sus necesidades. Muchos de nuestra generación se levantan pensando en cómo hacer el mal. Tienen de continuo el mal en sus caminos presente, creyendo que eso es lo que puede saciar, llenar el vacío interno de cada hombre. Que el vacío interno de los hombres y de las personas se llena con actos corruptos y pecaminosos que nos guían cada vez más y más a la impiedad. Vivimos en medio de una sociedad que en su pensamiento es de continuo al mal, que Dios no está presente en sus caminos. En medio de esa sociedad, en medio de esa generación, la gracia, la misericordia y la justicia de Dios lo ha alcanzado a usted y a mí. No porque lo merezcamos, sino porque Jesucristo vino a cumplir con lo que el Padre había establecido y Él destruyó el pecado. Él eliminó ese pecado, esa barrera que había entre Dios y los hombres para unirnos al Padre. Él, Jesucristo, venció al enemigo. Usted puede recordar todo lo malo que usted era. Usted puede recordar todo lo pecador que ha sido. Pero su realidad en Cristo Jesús, lo importante es lo que Cristo Jesús hizo, y eso es lo que ve Él, Dios, en nuestras vidas hoy. Su realidad hoy es la que cuenta delante de Dios por lo que Cristo hizo. Su realidad hoy es Cristo Jesús, nuestro Señor
y nuestro Salvador. Recordemos esa exhortación que hace Pablo en los versículos 8 al 10 de Efesios capítulo 2 y nuevamente en la Nueva Traducción Viviente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. La salvación por gracia. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Recordemos, hermanos, no podíamos hacer nada para ser salvos. No tenemos nada de qué gloriarnos para haber alcanzado esa salvación. En lo único en lo que podemos gloriarnos es en Cristo Jesús. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios, un regalo inmerecido de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No por obras, para que nadie se gloríe. Únicamente por lo que Cristo Jesús y por lo que Dios es. Recuerde, hermanos, Dios es soberano. Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, porque Él es Dios, porque Él gobierna. Nosotros somos su creación. Tenemos que aceptar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero tenemos que reconocerlo a Él en nuestros caminos, reconocer que somos pecadores y que nosotros tenemos hoy la gracia inmerecida de Dios, de Cristo Jesús, en nuestras vidas, únicamente porque Él lo decidió.